Hola tecnólogos, bienvenidos a la sesión 26, la primera de estructuras y la única en la que vamos a trabajar ese contenido teórico. No es que no se vaya a trabajar más, sino que simplemente hemos decidido trabajarlo en una única sesión porque hemos decidido que son aquellos conceptos muy claves los necesarios. No hace falta estar hasta el infinito viendo cosas, sino entender qué es resistencia, qué es rigidez, qué es estabilidad, cómo las fuerzas externas someten a las estructuras a esfuerzos, cuáles son esos esfuerzos, que son 5 principales, etcétera. Son cositas muy cortas y en una sola sesión lo podemos trabajar y luego ya en el proyecto lo aplicaremos y podemos profundizar en esos conceptos, ¿vale? La primera actividad simplemente es pensar, después de haber leído ese tema de estructuras, cómo se comportan dos edificios y por qué. Esos dos edificios son las Torres Kío de Madrid, las torres inclinadas, y el Palau de las Artes en Valencia, aquel que se está cayendo toda la parte exterior de revestimiento. Bueno, ambos tienen una peculiaridad. Las Torres Kío, que están inclinadas, si nos fijamos, tienen una línea vertical que marca la esquina inferior y en teoría ahí está el centro de gravedad, ahí estaría apoyado todo el edificio, con lo cual simplemente un fuerte viento en una dirección podría hasta volcarlo. Pero lo que tienen que decidir o lo que tienen que ver es que por debajo del edificio hay una cimentación, hay un peso, una masa, y eso desplaza el centro de gravedad un poco hacia el interior y bastante hacia abajo, con lo cual hace que sea un edificio estable. Tiene que ser estable, no puede estar en un equilibrio precario. Entonces en estructuras se juega mucho con eso, poniendo masa en la base para que el centro de gravedad baje. Hacerles comparaciones muy frecuentes a lo que le ocurre al ser humano. Para ser estable abrimos las piernas y nos agachamos un poco, somos más estables así. En juegos como el baloncesto es muy típico decir abre las piernas y agáchate para que no te desplaces, para que cuando choques seas más estable, etcétera, etcétera. En el caso del Palau de las Artes, tiene como una especie de hoja de hormigón por encima que está apoyada solo en un extremo o está ahí incrustada en un extremo. Entonces es como muy poco inestable, o sea, muy poco estable, es bastante inestable, pero en realidad tiene por debajo una cimentación de hormigón que desplaza todo el centro de gravedad, lo centra bastante sobre el apoyo y acaba siendo una estructura estable. La actividad 2 se trata de fijarnos en cómo es el Golden Gate, dibujarlo, es un puente colgante, valdría cualquier puente colgante, de hecho podemos simplificar ese dibujo si es bastante difícil, y pensar cómo se comporta esa estructura completa frente a las fuerzas, es decir, qué esfuerzos realiza. Pues simplemente decir, la losa trabaja a flexión, porque trabaja también a tracción y a compresión, al ser hormigón armado. Es muy buen momento para iniciar que cuando una losa trabaja a flexión tiene compresión y tracción. Los cables siempre a tracción tienen un problema muchas veces y es que cuando ven un cable que está curvo, dicen flexión. No, no es flexión, eso es la forma que adopta por la gravedad, pero el cable solo puede trabajar a tracción principalmente. Es un cable, si lo comprimimos se dobla, no tiene sentido. Y la flexión es un elemento de doblado y evidentemente el cable no resiste ese elemento. Entonces, bueno, que dispongan los esfuerzos y trabajáis un poquito con ellos, comprender cómo las estructuras tienen que soportarlos, importantísimo. También en la robótica, en todo elemento hay esfuerzos y tienen que resistirlos. Un propio móvil tiene que resistir el impacto, la flexión al sentarte y el bolsillo someterlo a ella, etcétera, etcétera. Bueno, con el Golden Gate pues estaría hecha la actividad. La actividad 3 es simplemente observar fotos de cómo suelen ser los techos de los polideportivos. Los techos de los polideportivos suelen tener triángulos por todos lados. ¿Por qué triángulo? Bueno, aquí hay que explicarles o tienen que llegar a la conclusión de que es la forma geométrica más indeformable que hay. Solo se deforma si alguno de sus lados se rompe o se dobla. ¿Vale? Hay un ejemplo muy bueno para enseñarlo que es con palillos de los de lado hacer un cuadrado y hacer un triángulo, uniéndolos en sus extremos con un alambre o con un tornillo pasante. Simplemente el triángulo es indeformable y el cuadrado lo podemos desplazar, se convierte en un rombo. Entonces con ello también llegamos a la conclusión de que en cualquier cuadrado podemos disponer una diagonal y se convierte en triángulos. A eso se le llama triangular y es lo que tienen que entender, que el triángulo es muy útil en estructuras porque te somete a la estructura a indeformabilidad, a no ser que se deformen las barras. Y también en las estructuras trianguladas, generalmente todas las barras trabajan a tracción o compresión. Evidentemente hay algo de flexión, pero el esfuerzo principal responde a esos dos, ¿vale? Y con eso habríamos terminado esta actividad. Para la próxima sesión simplemente tienen que leer el tema de mecanismos porque es el que vamos a trabajar. Nos vemos en la próxima sesión.